Muy buenas tardes, profesora Abelina Rentería, compañero. En la tarde de hoy tengo el gusto de hablarle sobre mi análisis literario Paulina y Gumersindo del autor Francisco García Pavón. Biografía del autor Francisco García Pavón. Nace en Tomelloso el 24 de septiembre de 1919. Allí pasa su infancia y juventud, trasladándose posteriormente a Madrid, donde se licenció en Filosofía y Letras, doctorándose con una tesis sobre el novelista Clarín. Realiza las milicias universitarias en Oviedo. Durante su época universitaria, el futuro escritor vive intensamente la vida intelectual del gris Madrid de la posguerra. En 1949, cuando fallece su madre, se traslada a su pueblo natal, donde comienza su labor profesional como profesor de la lengua y literatura, a la vez que trabaja como bibliotecario en la biblioteca municipal de su pueblo, que él funda y dirige, siendo también el archivero municipal. En esta etapa de su vida comienza a escribir sus primeros cuentos. Se traslada definitivamente a Madrid en 1956, donde consigue la cátedra en la Escuela Superior de Arte Dramático, de la que también será director desde 1968 a 1975. Argumento de la obra. Paulina y Gumersindo. Este relato trata sobre una emotiva y sencilla relación amorosa entre un matrimonio de campesinos, cuyos nombres le proporcionan el título al texto. La trama parte de la visita que la madre y la abuela del narrador, en compañía de ella, le hacían a la hermana Paulina, donde el tópico de sus conversaciones eran las cosas del pasado y difuntos, y el recuerdo de su tío bisabuelo del autor, Vicente Pueblas, alcalde de Tomelloso. El amor entre vieja pareja era enorme, pero llega al punto donde Gumersindo debe ir a trabajar durante la semana de su billote. Lucha contra sus enemigos atmosféricos al momento de regresar el fin de semana a descansar con Paulina. Este le dice que morirá, y con la muerte de su marido le produce una terrible desazón a Paulina, y con tragos amargos sufre en silencio y sin lágrimas el entierro de su amado, hasta el punto de que solo pudo sobrevivir varias semanas. Acerca de la época que perteneció. El vanguardismo de esta época en España se le conocía como la generación de la posguerra, en asturiano, generación de la posguerra, cuya corriente literaria está formada por diversos escritores asturianos, principalmente aquellos nacidos entre los años 1909 y 1923, que desarrollaron su labor desde la década de 1940 hasta 1973. Durante la dictadura del general Franco, también se le conoce como decadencia. En atención a lo expuesto, él también formó parte del grupo de poetas y escritores de la generación de 1936. Visto que Francisco García Pavón conecta con la generación del 36 y la generación de los 80. Página 39, 2007, Antonio Galán. Dicho de otro modo, la generación del 36 son todos los nacidos alrededor del año de 1910, cuyas producciones literarias reflejaron las ideologías que llevaron a ese país a la guerra civil, desarrollada entre 1936 y 1939. Este fue el caso de la generación de 1936, conocido también como la generación de la guerra civil. Muchos de sus representantes enfrentaron dificultades físicas y miserias morales por la inestabilidad social y el caos político. Una vez finalizada la guerra, una parte, la del Padón perdedor, recibió duras críticas y persecuciones. Estos fueron los ingredientes que dieron fuerza a su filosofía, esencialmente existenciales. Los autores asociados con esta tendencia se encargaron de proveer una amplia cartera cultural integrada por obras individuales, colecciones literarias, revistas, periódicos y otras publicaciones.
De allí, pues, de manera exalta, nuestro relato pertenece a la segunda mitad del siglo XX, donde García Pavón se va a dedicar a partir de ese momento con intensidad a la novela corta y al cuento, un género que cultivará durante toda su vida y en el que ha escrito las páginas más bellas. De ese modo, queda encuadrado cronológicamente entre los prosistas de la posguerra, pero con su acusada independencia y personalidad. Los años 50 se caracterizan por la práctica de lo que llamamos realismo social. Para sus cultivadores se acuñó la denominación de novelista del medio siglo o de los 50. Mantienen lazos de amistad, son militantes o simpatizantes de partidos de izquierda y algunos se dieron a conocer en la revista española. El realismo social es un movimiento de posguerra que nos da algunos respiros frente a la escabrosidad y maldad que aparece en el tremendismo. Además, aunque se desarrolla en una España aún bastante dañada por la guerra civil, se sitúa en un momento en el cual el país se empieza a recuperar, a pesar de que muy efímeramente, pero ya es un inicio hacia la recuperación después del grado de destrucción y pesimismo que hay durante la primera generación de posguerra. Asimismo, este género literario correspondió a la segunda generación novelista de la posguerra. Se inicia en España durante los años 50 y por eso también se le conoce como la generación del medio siglo. Tratan de reproducir fielmente la realidad social en la que se encuentra. Intención social, estética realista son las dos características básicas de esta literatura. Entre sus características más importantes tenemos interés por lo real y lo cotidiano. Se sustituyen los motivos históricos y exóticos del romanticismo por ambiente y personajes cotidianos. Cita: durante los días que permanecía Gumersindo en el pueblo, nadie nos acercábamos por casa de Paulina. Como está Gumersindo, se veía a la pareja sola, sentada en la puerta si era verano, trabada en sus plásticas. Objetividad. Intenta representar la realidad tal y como es. Cita: también nos contaba la revolución de los consumos. Desde las ventanas de la casa panadería dispararon al pueblo indefenso, que luego asaltó los despachos y tiró los papeles. Mataron a 3. Por la noche llegó la tropa desde Manzanares e hicieron hogueras en la calle de la feria. Y los del ayuntamiento y los consumistas huyeron entre pellejos de vino e hicieron prisión en el Pocito Nuevo. 3. Presencia crítica del autor. Los autores expresan su opinión. Cita: y por más que esfuerzo mi memoria, no consigo rememorar en él la dulce vida de Paulina, sino el pejido sordo, interminable de animal. Narrador omnisciente, les permite analizar los pensamientos y las emociones de los personajes. Cita: nunca imaginaba a su Gumersindo amenazado de otros enemigos que los atmosféricos. Al hablar del cierzo, la nevasca, la helada, la tormenta o el granizo, lo personalizaba como criaturas inmensas de bien troquelado carácter. El rayo, sobre todo, era, según Paulina, el gran Lucifer de los que andaban perdidos por el campo. Estilo sobrio y sencillo, lenguaje objetivo, preciso y claro, lleno de coloquialismo que produce el habla común. ¿Qué hay, Paulina? Esperando a tu Gumersindo. Ea, contestaba casi ruborosa. Mira, Paulina, esperando a su galán. Ea. Así que, acolumbrada el carro, Paulina no contestaba a los saludos. Habla de los personajes. Cobra mucha importancia el diálogo. Cita: desde muy temprano y con mucha paciencia, Gumersindo comenzaba sus preparativos. En la puerta de la calle estaba el carrito con Tancrero enganchado.
Tancredo era un burro entre pardo y negro, con las orejas horizonte y los ojos aguonosos. Lana antigua y grisante la tapizaban la barriga. En su lomo de siempre llevaba grabado a tijera su nombre en mayúscula, Tancredo. El ideal filosófico fue existencialismo de Sartre. El existencialismo da sentido a la vida de cada ser humano sin contar con sus creencias. Cada uno es libre y responsable de sus actos. La ética existencialista reconoce una libertad fundamental del individuo que lo proyecta al futuro, rechazando por inauténticos los perjuicios que corresponden a los valores y convencionalismos tradicionales inculcados. Dice Sartre, el hombre es el único ser en la naturaleza que no solo es tal como él se quiere, sino también como él se concibe después de existir. No es otra cosa que lo que él se hace. Es este el primer principio del existencialismo. Siempre estamos inmersos en proceso de elección porque la conciencia no está sujeta a ninguna causa, se autodetermina. Cada persona está sola ante sus opciones, aislada de un mundo social que les es hostil. La actividad humana se realiza a través de instituciones que retroactúan sobre los individuos para regruparlos, dividirlo, añadirles o quitarles poder, para someterlos a reglas y temores. Dentro de este orden de ideas, vemos cómo Paulina, personaje protagonista, presenta uno de los sentimientos más importantes en la perspectiva del existencialismo, la angustia. Vemos que Sartre distingue la angustia del mero miedo. El miedo aparece ante un peligro concreto y se relaciona con el daño o supuesto daño que la realidad nos puede infligir. La angustia no es por ningún motivo concreto, ni de ningún objeto externo. Es miedo de uno mismo, de nuestras decisiones, de las consecuencias de nuestras decisiones, relacionándolo con el relato de Pavón. Vemos que se presenta cuando ella decide no recibir la ayuda de nadie y enfrentar la realidad de que Gumersindo había muerto. Cita: ¿qué te pasa? ¿Qué me llegó a la mala, Paulina? El cierzo de ayer se me lió al riñón. Lo tapó un poco mejor y tomó ella el diestro de Tancredo. Caminaba con sus ojos claros, inmóviles. Los vecinos le preguntaban: ¿qué pasa, Paulina? Ella seguía sin responder, mirando a lo lejos, bien sujeto el rosal del viejo Tancredo. No permitió Paulina que nadie lo tocara. Además, también presentó otro elemento que menciona Sartre, el desamparo. Este sentimiento es una consecuencia de la conciencia de la radical soledad en la que nos encontramos cuando decidimos el elegir es inevitable, personal e intransferible. No podemos dejar de elegir, incluso cuando optamos por no elegir, elegimos no elegir, dejarnos llevar por las circunstancias, la pasión o la legalidad. Como se ha dicho, ese sentimiento de desprotección que va acompañado de una sensación de vulnerabilidad, de soledad, de tristeza e incluso de miedo invade a Paulina cuando se imagina que su vida no tenía sentido. Cita: fue un entierro sin llanto, sin palabra. En el corralazo guardábamos los vecinos mirando el pozo, la parra, la higuera, el desmonte cubierto de hierba tierna, el carro desuncido, descansando en las lanzas cuando sacaron la caja al coche que aguardaba en la calle. Paulina, ante la sombra de todo, echó a andar tras el féretro. Los curas miraban embobados sin dejar de cantar. Nadie se atrevió a disuadirla. Iba sola delante del duelo, con las manos cruzadas, pañuelo de seda negro a la cabeza y los ojos fijos en el arca de la muerte. Así llegó hasta la esquina de Martos con Independencia,
cuando el coche dobló hacia la plaza, ella quedó parada en la esquina y como siempre levantó el brazo. Por último, ella cayó en la desesperación. El no tener un proyecto hace. Debemos elegir nuestro ser. Esta elección no debe descansar en la esperanza de su realización inevitable, pues solo podemos contar con lo que depende de nuestra voluntad. El mundo no se acomoda necesariamente a nuestra voluntad que Paulina nunca entendió. Por eso vemos cómo pierde toda la esperanza y sentido de vivir cada día. En los próximos días también muere. Cita: mamá y otras vecinas quedaron junto a la hermana Paulina, que seguía moviendo la mano hasta que el entierro y su compañía desembocó en la plaza. Volvió entre los brazos de la vecina completamente abandonada, llorando al fin con un solo gemido interminable, sordo y sin remedio, que acabó con su agonía muchos días después. Tesis: cuesta enfocarse en un nuevo rumbo cuando muere tu pareja. Cuando muere un cónyuge se considera un comportamiento normal. Lidiar con la pérdida de su pareja, así como cada matrimonio y relación, es diferente. Existen muchos casos de cómo reaccionar ante esta pérdida que va bien agarrado de las experiencias que hayas tenido con dicha persona. En este relato, Paulina y Gumersindo, vemos cómo afecta radicalmente a Paulina la muerte de su esposo. Este cambia el mundo que ha aprendido y ahora debe comprender que existen otros rumbos, lo cual es muy difícil. Vemos que también influye la cantidad de años que tenían. Si ellos tenían 50 años juntos, nos hace pensar que estaban a sus 60 o más, lo cual lo hacía mucho más difícil. Imagínense vivir 50 años con alguien y luego perderlo. Qué trágico y doloroso sería. Premisa: enterrar tu amor hace que tus sueños y deseo de vivir se pierdan. Justificación o comprobación de premisa, reflexión crítica. Me baso en esta premisa porque siempre que tenemos un rumbo, estos son alimentados por deseos y sueños que son producto de alguien o algo que impulsa nuestra vida. Cita: mucho antes ya estaba Paulina en la esquina con los ojos hacia la plaza. ¿Qué hay, Paulina? ¿Esperando a tu Gumersindo? Ea, contestaba casi rigurosa. Mira, Paulina esperando a su galán. Ea. Así que columbraba el carro. Paulina no contestaba los saludos. Sus claros ojos, achicados por los años, por los sábados de espera y los lunes de despedida, miraba lo que ella bien sabía, sin desviarse un punto. Las pulsiones están actuando en nosotros de manera constante. Hay dos grupos fundamentales: las pulsiones eróticas, que nos llevan a la búsqueda del placer, el bienestar, la novedad, la relación, el amor, la creatividad y la genitalidad, y las pulsiones de muerte, que nos empujan hacia el dolor, el odio, el sufrimiento, el malestar, la destructividad, la anticreatividad. Ambas pulsiones están relacionadas y coexisten, aunque en distintas proporciones. El tema principal: la resiliencia. Este relato nos muestra un caso depresivo provocado por la muerte de un ser querido, pero si nos vamos a los comportamientos psicológicos, encontraremos que los seres humanos poseemos lo que conocemos como resiliencia. El significado de resiliencia, según la definición de la Real Academia Española de la Lengua, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límites y sobreponerse a ellas. Pero en psicología añadimos algo más: el concepto de resiliencia. No solo gracias a ella somos capaces de afrontar las crisis o situaciones potencialmente traumáticas, sino que también podemos salir fortalecidos de ella.
La resiliencia implica reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de las nuevas circunstancias y de nuestras necesidades. De esta manera, las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades que les ha tocado vivir, sino que van a paso más allá y utilizan esas situaciones para crecer y desarrollar al máximo su potencial. Paulina, esposa de Gumersindo, según su importancia, es una mujer que interviene activamente en la historia. Es la protagonista porque su casa era de sus padres. Ella le daba cierto suspenso al drama del relato porque la visitaban. Ella amaba a su esposo y de ella dependía de los demás personajes. Gumersindo, esposo de Paulina, es un hombre que vive al servicio de su pareja, cumple con el rol de trabajar por el bien de su esposa y que no le falte nada en casa. Es un personaje personaje secundario. El niño es un personaje incidental, ya que aparece como testigo de la visita que hacía a la hermana Paulina y nos cuenta detalles acerca de los personajes principales. También en cierta parte toma la narración y cuenta los hechos desde su punto de vista. La abuela y la mamá son unos personajes incidentales con un toque de solo ambiental porque aparece solamente al momento de la visita, pero siente que su momento es importante porque representa la aparición del niño y se da de gran aporte y también ayuda a los personajes principales de manera evidente. Como vimos anteriormente, por medio de la visita obliga a la interacción de ellos. También digo que es personaje ambiental porque dicha visita nos dice que dicha pareja, a pesar de estar alejada de la sociedad, aceptaba visitas de sus seres queridos. Tancredo es el burro que acarreaba a Gumersindo. Es un personaje ambiental. Le da color al tema de hablar del trabajo de Gumersindo porque relacionarlo con alguien o algún trabajo crea una especie de sobretrabajo, ya que es un animal que es catalogado como explotación de trabajo.